Abramos por favor nuestra Biblia en Mateo capítulo 22, versos 41 al 45, y hoy estaremos terminando un capítulo más del Evangelio de Mateo para posteriormente iniciar el capítulo 23. Dice de la siguiente manera: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Oremos. Padre, te glorificamos y te exaltamos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, y en esta mañana te exaltamos porque podemos tener la libertad, la tranquilidad, Señor, el privilegio de poder abrir la Escritura una vez más y entenderla. Ten misericordia de nosotros para poder entender en su contexto y hacer aplicaciones responsables para la vida en la que hoy nos has puesto a vivir. Ten misericordia de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Definir el concepto de salvación y redención siempre tiene que ver con definir quién es Cristo. De hecho, el nombre Jesús significa Jehová salva, ¿sí? En la mentalidad judía del primer siglo, el Mesías era un descendiente de David en términos físicos, ¿no? Pero no necesariamente el descendiente de David que iba a ocupar el trono iba a ser mayor o de mayor nombre que David. Sin embargo, Mateo nos está registrando lo que Jesús dice de sí mismo y lo que nosotros debemos creer de Jesús. Jesús es el Señor de David. Para nosotros esto tal vez no suena tan maravilloso o impactante, porque no estamos en las sandalias de los fariseos en ese momento. Pero interpretar este verso, porque lo que Jesús está haciendo acá es citar el Salmo 110, verso 1, vamos a explicar un poco más eso. Esta era una declaración de verdad bastante impresionante, porque David era el rey emblemático, histórico, de los siglos de la nación judía. Cuando alguien se atrevía a decir que este Mesías era el Señor de ese emblemático rey David, estaba diciendo algo de verdad impactante. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces la belleza de la salvación aquí? Bueno, hay que entender algo. Jesucristo no es Salvador si no es Señor. Jesucristo no es Señor si no es Salvador. Para poder apreciar la belleza de la redención, hay que apreciar al Rey Jesús en toda su majestad. Es necesario apreciar y observar su señorío para poder entender que Él es redentor. Tanto su señorío como su capacidad redentora y sus naturalezas, tanto de señorío como de redención, están íntimamente ligadas. Y esto es lo que Jesucristo está diciendo de sí mismo. Vamos a mencionar que este pasaje, específicamente el verso 44, que es el título del anuncio que pusimos para que ustedes supieran de qué íbamos a predicar hoy. Esta es una cita del Salmo 110, verso 1, el verso 44, ¿sí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es una cita directa del Salmo 110, verso 1. Ahora, es importante recordar esto porque es una pauta realmente escatológica que vamos a estar considerando hoy. El Salmo 110, verso 1 es el verso del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. No hay otro verso del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Es un verso muy importante. Por eso
lo vamos a estudiar hoy. Hay un listado ahí en los bosquejos que puse, si no está ahí, con gusto lo puedo agregar después, en donde el mismo Jesús y los otros evangelistas, Pablo, el escritor a los hebreos y otras referencias tal vez un poco más indirectas en otras partes del Nuevo Testamento, nos muestran que el Salmo 110, verso 1 es una pauta importante para entender no solo quién es Jesús, sino para entender su obra y la consumación de su plan redentor. Ahora, regresando al hilo de eventos que hemos venido predicando desde Mateo capítulo 21, verso 1, cuando Jesús entra a Jerusalén, luego vuelca las mesas, purifica el templo, empieza a dar una serie de imágenes, de metáforas, de parábolas, y empieza Jesucristo en esta entrada a Jerusalén a elevar poco a poco el tono del juicio que está profiriendo en contra de los líderes judíos. En este capítulo 22 vimos que varias de las sectas de los judíos del primer siglo intentaron hacer tropezar a Jesús, intentaron encontrarle en alguna contradicción, porque a este le llamaban maestro, a Jesús le llamaban maestro, le llamaban rabino, le llamaban un gran maestro. La gente se admiraba de su enseñanza y de su doctrina, tal como terminaba el registro del Sermón del Monte. La gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Es decir, el pueblo ahorita ha hecho una clara diferencia. Este Jesús, este sí sabe. Todos ustedes que son los líderes judíos, les falta. No están al nivel de este maestro. Entonces, estos judíos obviamente están llenos de celos. En el capítulo 23 vamos a ver que Jesús los acusa específicamente de estos. Están llenos de envidias y de celos, están llenos de maldad e iniquidad. Y por eso Jesús la agarra específicamente en contra de estos, los líderes judíos. Y estos líderes judíos, primero los herodianos, intentaron atraparle por la vía política. Jesús no se dejó y obviamente los superó. Luego los saduceos, con el tema de la resurrección de los muertos. Obviamente Jesús estableció ahí una doctrina importante, y ahorita con los fariseos ha estado también teniendo una serie de debates o discusiones. Ahora, un tema central del Antiguo Testamento, el cual se supone los fariseos dominaban el Antiguo Testamento, es esta pregunta que Jesús está haciendo. ¿Quién creen ustedes, señores fariseos, que es el Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante esta pregunta? Porque esta pregunta era una llave para entender todo el Antiguo Testamento. Aquí los teólogos han desarrollado diferentes nombres para entender lo que Jesús está haciendo acá. Algunos le llaman la analogía de la fe. La analogía de la fe implica que en el Antiguo Testamento hay figuras, hay símbolos, hay frases, hay elementos que apuntaban a Jesucristo. Recuerdo muy bien una de mis clases en el seminario cuando hablábamos del estudio del Pentateuco y del Antiguo Testamento, y analizábamos, el maestro fue por todos estos símbolos que estaban en el atrio, que estaban en el tabernáculo, que estaban afuera del tabernáculo, adentro, todos los panes de la proposición, todo el candelabro de las 7 velas y todo lo demás. Todos esos elementos apuntaban a Jesucristo, enseñaban algo que Jesucristo iba a hacer. Es la analogía de la fe, ¿sí? Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿quiénes creen ustedes que es el Cristo?, Jesús estaba probando si los fariseos realmente entendían el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo, yo soy la llave del Antiguo Testamento. Y eso lo prueba también el mismo Jesús en el camino de Maús, cuando aquellos discípulos iban descorazonados. Por eso es que es bien importante. La pregunta acá es, ¿quién es el Cristo? El griego ahí es Christos, que en español significa ungido, ¿sí? Es el equivalente a Mesías, ungido. Jesús le pregunta, no solo por la opinión de los fariseos, sino les estaba preguntando sobre la esperanza que tenían sobre este Mesías. ¿Por qué? Esta era una pregunta importante, como bien les digo, para todo el tema del Antiguo Testamento. Y dos, porque todos los días de reposo,
los fariseos daban esperanza a la gente acerca del Mesías. La respuesta sobre este hombre le daba esperanza para redefinir el pasado, el presente y el futuro de la nación de Israel. Entonces, la pregunta de Jesús no es solo para ver, voy a confundir a los fariseos. No, esta pregunta de Jesús era de verdad una definición y una claridad del Antiguo Testamento para una esperanza presente de la nación de Israel. Cuando Jesús les pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo, el Mesías, el ungido, el que iba a cumplir las profecías? Inmediatamente los fariseos, porque ellos, según ellos, entendían el Antiguo Testamento, le respondieron a Jesús, de David. Tiene que venir de David, porque si no, no se cumplen las profecías. Por definición, Cristo era el ungido y era el descendiente de David. Si ustedes regresan a los primeros videos y prédicas de esta iglesia, hablamos precisamente de la genealogía de Jesucristo en el capítulo 1 de Mateo. Y ahí no hay duda alguna que cuando se sigue todo el linaje de Cristo y de dónde viene Jesús, la línea real de esa descendencia va directamente a la persona de Jesucristo. Ahora, generalmente los maestros, los fariseos, utilizaban varias citas del Antiguo Testamento para decir quién era el Mesías y para enseñar quién iba a ser el Mesías que había de manifestarse. Los judíos utilizaban, por ejemplo, los fariseos utilizaban, por ejemplo, el Salmo 2 completo, ¿verdad? Honrad al Hijo para que no se enoje, no se inflame de pronto su ira y los destruya con vara de hierro. Oh reyes de la tierra, admitid amonestación. Todo ese salmo, los fariseos decían, cuando venga el Mesías, va a hacer esto. Utilizaban profecías como las de Isaías capítulo 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Utilizaban otras escrituras como Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El Mesías tiene que venir de la familia de Isaí, de David. Salmo 89, versos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Entre otros pasajes. Ahora, curiosamente, los fariseos no utilizaban el Salmo 110, verso 1, para enseñar sobre el Mesías. Por eso es que Jesús toma este verso, y no solamente él, sino que el resto de los escritores del Nuevo Testamento toman este verso para enseñar sobre el Mesías. Jesús afirma que David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió sobre Jesús. Y el mismo David le llamó a este descendiente mi Señor. El término en griego que se traduce al español como Señor, varias veces hemos hablado de esto, es el término Kurios. Era un título que solamente se le daba al emperador romano en el primer siglo. Kurios, Señor, dueño y amo absoluto. David llama a este su descendiente, a Jesús, mi Señor. Mi Señor. Jesús estaba diciendo que David llamó a Jesús Señor, amo y dueño absoluto. Tal como lo hemos dicho, Jesús está citando el Salmo 110, verso 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El pueblo judío estuvo de acuerdo en que era el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Cuando los maestros judíos desafiaban a sus oyentes acerca de una aparente contradicción en las Escrituras,
asumían que ambos textos eran verdad, solo necesitaban ser armonizados, que es básicamente lo que nosotros hacemos. En este caso, Jesús sabe que Jesús es tanto el hijo de David, porque es su descendiente, pero al mismo tiempo Jesús sabe que Él es Señor de David, porque Jesús es Dios. Entonces, en la explicación de Jesús y en lo que nosotros entendemos en nuestra teología e interpretación, no solo nuestra de esta iglesia, sino por siglos en nuestra tradición a la que obviamente nos apegamos y creemos que es correcta su interpretación, es que Jesús puede ser ambas cosas y no hay contradicción en esto. Jesús en el tiempo, en el linaje, bajo la ley, es un descendiente de David. Por eso las genealogías lo prueban. Pero en su capacidad trascendente y divina, Jesús también es Señor de David. Los oponentes de Jesús no tuvieron respuesta. Los fariseos se quedaron mudos, se quedaron callados. Sí, ahí, si Mateo hubiese puesto y los ratones le comieron la lengua a los fariseos, le hubiéramos creído. ¿Por qué? Porque no tuvieron respuesta. Y después, obviamente, ya no quisieron seguirle preguntando. Los oponentes de Jesús no tuvieron respuesta precisamente por lo que les dije hace un momento, porque ellos no utilizaban el Salmo 110, verso 1, para enseñar sobre el Mesías. Si los fariseos no aplicaban el Salmo 110, verso 1 a Jesús, al Cristo, es decir, cualquiera que se hubiese manifestado como el Mesías, ellos no iban a utilizar el Salmo 110, verso 1 para aplicarlo a él, mucho menos a este que estaba ahí parado frente a ellos, que venía de Nazaret, que había nacido en Belén, en un pesebre, de un carpintero que probablemente para esa fecha ya había fallecido, una mujer que reclamaba que no tuvo relaciones sexuales con su esposo, pero por obra del Espíritu Santo fue embarazada de él. A este le vamos a creer que es el cumplimiento del Salmo 110, verso 1. Olvídate, los fariseos no iban a dar ese salto de fe, el cual ustedes y yo sí damos. Jesús entonces reta a los fariseos con la siguiente pregunta, verso 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y es lo que estábamos explicando. Se pensaba y enseñaba que el Mesías iba a ser un descendiente de David, pero que en alguna medida este descendiente de David iba a estar subordinado a David. Es decir, algunos teólogos lo ponen de esta manera. Si David, en el tiempo en el que Jesús se había encarnado, si David hubiese resucitado, ¿sí? Estos fariseos no creían que el Mesías hubiese sido mayor que David resucitado. Pero lo que Jesús está diciendo acá es que si David resucitase, el mismo David se quitaría del trono y se postraría delante de su descendiente. Jesús, después de haber superado a estos interrogadores fariseos ya más de 3 veces, en muchas ocasiones, ¿no? Desde varios capítulos anteriores, Jesús asume entonces este papel de examinador. Está realmente poniendo a prueba a los fariseos si tanto dicen ser expertos del Antiguo Testamento. ¿Cómo explican este pasaje? Lo cual no pudieron. Los fariseos, saduceos, los celotes, los esenios, los herodianos, todas estas sectas judías, no estaban de acuerdo en muchas cosas, pero sí estaban de acuerdo en algo, que el Mesías era descendiente de David. Cuando los fariseos admiten esto ante Cristo, simplemente estaban repitiendo lo que el Antiguo Testamento en muchas ocasiones decía. A ver, leamos un pasaje más. Esta es la profecía de Natán a David, cuando David deseaba construir el templo para Dios. ¿Qué le dice Dios? Le revela a Natán para que le diga a David. Miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice a David,
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este lenguaje trascendente, eterno, que apunta a algo que no tiene fin, no puede ser cumplido en un descendiente inmediato de David. No es Salomón el que todavía está sentado en un trono. No es el hijo de Salomón, Roboam, que está todavía sentado en un trono. De hecho, Roboam divide el reino, y todo el linaje de David de la monarquía está compuesto de un montón, una gran mayoría de reyes malos y unos cuantos reyes que sí se apegaron a la ley de Dios. Los fariseos, al responder inmediatamente que Jesús, el Cristo, no Jesús, sino que el Cristo sí era un descendiente de David, estaban afirmando todo esto. Ellos estaban afirmando que el Mesías iba a gobernar eternamente, pero no estaban dispuestos a reconocérselo a Jesús. Jesús no está de acuerdo con los fariseos en esta respuesta. Simplemente esta respuesta de los fariseos de que de David vendrá este Mesías, sí es algo que las Escrituras dicen, pero no se entiende la totalidad de esta declaración. El Mesías, hijo de David, John MacArthur escribe, hijo de David no resume todo lo que es verdad acerca del Mesías, que también es hijo de Dios. Esto es lo que Jesús está enseñando. Sí, yo vengo del linaje de David, pero soy el hijo de Dios. Soy Dios encarnado. Cristo está obligando a los fariseos a volver a pensar, a volver a desarrollar su teología sobre este Mesías. La teología de los fariseos sobre el Mesías estaba incompleta. Jesús la estaba completando, pero ellos, los fariseos, no estaban dispuestos a reconocerlo. Esta pregunta que Jesús le hace a los fariseos es la misma que nos hace a nosotros. ¿Quién soy yo? Jesús se para frente a nosotros y dice, ¿quién crees tú que soy yo? Mateo termina diciendo que nadie le podía responder palabra. Y después de esta escena, nadie osó a volver, nadie se atrevió a volver a intentar a poner a Jesús en un lugar en donde supuestamente le iban a agarrar en alguna contradicción. Aquellos silenciados por la sabiduría de un orador o maestro habían sido públicamente avergonzados y tendrían mucho cuidado en volver a involucrarse en algún debate con este que los había vencido. Si hasta este momento los líderes judíos no consideraban a Jesús como un verdadero maestro, en esta escena Jesús demostró ser maestro de maestros al darle interpretación a un verso un tanto difícil de interpretar y a la vez tan importante como el Salmo 110, verso 1. Ahora, vamos rápidamente a un par de aplicaciones. Número 1, ¿quién es Jesús hoy? ¿Sí? Básicamente, es la pregunta que Jesús le hizo a los fariseos. Hey, señores fariseos, ¿quiénes piensan, qué piensan ustedes que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y hoy es la misma pregunta que todos nosotros debemos seguir respondiendo todos los días. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Cómo entendemos nosotros a Jesús? Agustín de Hipona escribió lo siguiente. Cristo es a la vez el Hijo de David y el Señor de David. El Señor de David siempre. El Hijo de David en el tiempo. Señor de David, nacido de la sustancia de su padre, Hijo de David, nacido de la Virgen María, concebido por obra del Espíritu Santo. Mantengamos firmes a ambos. ¿Sí? Este es Jesucristo.
Mis hermanos, Jesucristo no es un simple hombre, es el Señor resucitado, es el Señor del universo. Aferrémonos inquebrantablemente a esta confesión de fe, que es la única que puede salvarnos. Nuestra vida debe reflejar la verdad sobre la identidad del Hijo de Dios. Es por eso que es importantísimo, y aquí vengo a la aplicación, mis hermanos, es importantísimo pertenecer a una iglesia que sepa explicar la naturaleza de Cristo. Es importante pertenecer a una iglesia que sepa explicar, que se apegue a los credos históricos de la fe cristiana. El credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, el credo de Éfeso, la definición de Calcedonia, etc. Todas aquellas declaraciones históricas que nos explican quién es Jesucristo. Esto es importante. Los concilios más grandes y los debates más grandes en la historia de la iglesia fueron acerca de la naturaleza de Jesucristo. Muchas personas que, en términos prácticos, desechan la idea de que las iglesias debiesen profundizar en estos asuntos. Tristemente existe una tendencia muy grande desde ya hace algunas décadas, y hoy más que nunca, una tendencia a decir de que el púlpito, el día domingo, debe tratar con cosas simples. Debemos hacer la Biblia y la teología algo muy simple para la gente, para que la gente no se esfuerce tanto, porque eso de las profundidades es para los teólogos. La gente no necesita eso. Mis hermanos, pongo esto como una aplicación, porque Jesús obviamente hablándole a los fariseos, que eran los intérpretes de la ley, pero Jesús no le habla solamente a ellos, finalmente a sus propios discípulos, a la gente que se acercaba, Jesús le explicaba quién era Él. Por difícil que fuese entenderlo, Jesús lo hacía. Mis hermanos, en términos prácticos, es necesario que los cristianos hoy maduren a estas verdades, debido a la tendencia de no explicar cosas tan difíciles porque la gente no la entiende. Porque el púlpito no debe ser tan profundo, la predicación del domingo no debe de hablar de cosas tan complicadas, porque igual la gente no lo va a entender. ¿En qué resulta eso? Siempre resulta en un cristianismo superficial. Que cuando las corrientes contrarias al cristianismo vienen, se los llevan y se los arrastran, porque jamás profundizaron en las cosas que son importantes. Aunque en efecto una iglesia no es un seminario teológico para estudiantes que profundizan en las escrituras, tampoco significa que el contenido de las enseñanzas en una iglesia deba ser superficial. Todo creyente debe reconocer lo que Jesús está insinuando en este pasaje. Si eres un discípulo de Cristo, debes conocer la naturaleza de Cristo. Y si eso implica conocer un poco más profundo tu teología, hay que hacer cierto esfuerzo para hacerlo. Mis hermanos, la vida de cada uno de nosotros va a estar influenciada por nuestra teología. Les recuerdo algo, la teología es un asunto inescapable. No puedes caminar en esta vida sin teología. ¿Y cómo camina el que no cree en Jesús? El que no asiste a la iglesia. Ellos andan ahí sin teología, ¿no? Ellos tienen una teología falsa, pobre, absurda y que los lleva directo al infierno. Pero créanme, tienen teología. Una totalmente desviada. Todos los que estamos aquí tenemos una teología. Y lo pobre de nuestra teología va a producir resultados desastrosos en el resto de nuestra vida. Mientras más rica, profunda y sólida sea nuestra teología, así será nuestra vida. Un fiel creyente que tal vez no se dedica al estudio de la Biblia, de la teología, porque
Dios le llamó a otra área en el reino, a un negocio, a una empresa, a un arte, a, qué sé yo, diferentes cuestiones que parecieran no tener nada que ver con la teología. Un verdadero creyente se asegurará de que en el área en el que Dios le ha puesto, haga su trabajo de la mejor manera, con las motivaciones, la teología y el entendimiento bíblico correcto. Por eso yo constantemente hago referencia a lo que está publicado en nuestro sitio web. Ahí están publicados los credos. Ahí está publicada la confesión a la que nos agregamos. Ahí está en nuestros canales de YouTube y todo lo demás. Estamos intentando subir todo el material. ¿Por qué? Porque un fiel creyente, a pesar de su trabajo, a pesar de todo lo que tiene que hacer en casa, que los niños, que la esposa, que ahora la suegra, que no, qué sé yo, tantas cosas que tenga que hacer, siempre un fiel creyente va a encontrar algún momento para enriquecer su entendimiento de su Señor. Mis hermanos, este es un asunto muy práctico, que sí va a requerir en algún momento de leer, de escuchar, de entender, de preguntarle al pastor, de preguntarle a otro hermano que domine un poquito más, ¿quién es Jesús? Esto es importante conocerlo. Un fiel creyente que se ocupa de enriquecer su teología va a tener frutos maravillosos al entender a Dios y su revelación. Mis hermanos, en términos prácticos, ¿cuál es uno de los mensajes aplicativos que traigo hoy? Nunca crean esa mentira de que aquel que no se dedica al estudio de la Biblia puede caminar con una teología superficial, con un poquito que yo sepa de Dios, ahí me voy. No, mis hermanos, nunca crean esa mentira. Esa mentira hoy ha destruido muchas iglesias y a muchos creyentes. La segunda aplicación que hoy quiero llamar su atención es a las implicaciones escatológicas de este pasaje. No me da el tiempo porque es una exposición muy larga, pero por lo menos quiero hacer referencia a que este pasaje que Jesús citó en Mateo 22, es el Salmo 110, verso 1, tiene de verdad implicaciones muy importantes para nuestro presente y para nuestro futuro. Claramente, no sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo. La Biblia es clara que nadie lo sabe. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos han dado indicaciones sobre la segunda venida de Cristo. Y esas indicaciones, esas implicaciones se encuentran en este verso tan importante. Por eso es que este verso es el que más se cita en el Nuevo Testamento. El salmo profético más importante del Antiguo Testamento declara que Cristo permanecerá sentado a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta es una declaración tan dramática como importante que casi todos los escritores del Nuevo Testamento citan. Notemos que los enemigos de Cristo, los enemigos de Jesús, son puestos por estrado de sus pies mientras Él está sentado a la diestra de Dios. Hablemos de algunas cosas importantes acá. ¿Por qué decimos que Él está sentado a la diestra de Dios? Porque la Biblia lo dice que después de su ascensión, después de haber muerto y resucitado, darle instrucciones a sus discípulos acerca del reino de Dios, asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, donde Él está reinando con toda autoridad, mientras sus enemigos son puestos por estrado de sus pies. Ahora, el que sus enemigos estén siendo puestos por estrado de sus pies es algo que está sucediendo mientras Él está sentado. Esto no es algo que sucederá después de que Él regrese o algo por el estilo. Su victoria, la victoria de Cristo, ocurrirá en la historia humana, mientras Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Este verso nos enseña la dinámica de lo que realmente ocurre hoy en el mundo.
Este verso es un verso que nos ayuda a entender lo que realmente está sucediendo en el mundo y lo que sucederá previo a su segunda venida. Otras teologías nos dicen que sí, Él está sentado a la diestra de Dios, pero que la maldad va a crecer, todo va a ponerse más difícil, la iglesia va a ser perseguida. Grandes teólogos que yo admiro, ¿no? Y ¿verdad? Respeto mucho y salen abiertamente diciendo en sus videos y en lo que publican: prepárense, hijos de Dios, prepárense, iglesia, aquí perdemos, aquí vamos a ser destruidos, vamos a ser perseguidos. Y de verdad yo los respeto y los amo en el Señor, pero sí difiero frontalmente con esas declaraciones, porque cuando estudiamos el Salmo 110, verso 1, y cuando vemos cómo Jesús lo cita y cómo los otros escritores del Nuevo Testamento citan este Salmo, nos da un panorama diferente de nuestra realidad y de la historia humana. Jesucristo está sentado reinando y está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso significa que los está derrotando. El mismo Pedro en uno de sus discursos dice que es necesario que los cielos retengan su segunda venida hasta que todas las cosas hayan sido restauradas. Cuando leemos todos estos salmos y las citas del Salmo 110 en el Nuevo Testamento, tenemos un panorama distinto de la historia. No tenemos un panorama pesimista o escapista. No tenemos un panorama en donde nosotros nos tenemos que cuidar porque los que estamos siendo perseguidos y los que estamos siendo muertos y los que estamos siendo vencidos somos nosotros. No, el verso es claro. Los enemigos de Cristo están siendo vencidos. Ahora, eso no significa que no haya persecución. Eso no significa que no hayan problemas. No nos malinterpreten. Pero hay una diferencia en decir: la iglesia de Cristo va a perder en la historia humana, a decir que a pesar de las tribulaciones y de los obstáculos, Cristo y su cuerpo triunfan en la historia humana. La perspectiva es diferente. Referencias en otros lados de la palabra de Dios sobre el Salmo 110 especifican que Jesucristo está sentado y está gobernando activamente. Jesucristo no está sentado esperando ansiosamente como: ay, saber cómo le está yendo a mi iglesia. Padre, dame aunque sea un par de noticias. ¿Cómo le está yendo a la gente ahí abajo? Yo estoy sentado aquí, pero no sé. No, Jesús no está ansioso. No está preocupado sentado en su trono. Él está reinando, gobernando. Él tiene toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra. Jesucristo está sentado gobernando y por la virtud de su divinidad, escribía Juan Calvino, Él está haciendo esto. Juan dice que Jesús es ahora el soberano de los reyes de la tierra en Apocalipsis 1 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria por los siglos, imperio por los siglos de los siglos, Apocalipsis 3. Pablo toma el Salmo 110, verso 1 y lo aplica en 1 Corintios 11. Declara que Cristo debe estar reinando conforme pone a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Hasta qué punto Jesús está reinando? La respuesta es que su reino desde la diestra de Dios en los cielos se extiende hasta el fin de la historia. Debemos entender que el gobierno de Cristo es definitivo, al mismo tiempo es progresivo y al mismo tiempo será consumador. ¿Qué significa esto? Significa que Él reina y no hay nadie que se atreva a retar su reino. No hay nadie tan poderoso como Él. 2, significa que su reino ha de ir creciendo en esta realidad de tiempo y espacio, tal como Él mismo lo enseñó en diferentes parábolas, como la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la mujer que esconde levadura en 3 medidas de harina, etc. Y también creemos que es consumador porque al final de la historia, cuando su iglesia, su cuerpo haya vencido en la historia, Él regresará por una iglesia victoriosa, no por una iglesia derrotada. La palabra enemigos aquí, porque dice
hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, proviene del griego extros, que significa hostil, opositor, que odia o que aborrece. Es todo aquel o aquello. Un enemigo de Cristo es todo aquel o aquello que odia a Cristo y se le opone activamente. No solo personas, también ideas, ideologías, leyes y todo aquello que se oponga al gobierno de Cristo. En términos prácticos, Cristo está gobernando y nosotros, su cuerpo gobernado por Él, estamos en una batalla hasta que Cristo ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. En términos prácticos, los creyentes, y esta frasecita es como muy popular hoy, estamos en una batalla cultural. Hasta se utiliza en términos políticos, ¿no? Es que los libertarios debemos de presentar la batalla cultural. Allá el presidente de Argentina, ¿no? A Javier Milei, los liberales, los libertarios, tenemos que presentar una batalla cultural. Debemos reconocer que perdimos la batalla cultural. Otras corrientes de pensamiento, ¿no? Otros tanques de pensamiento, otras organizaciones, activistas políticas, se refieren a una batalla cultural. Y toda esa frasecita es como muy popular hoy. Pero el Salmo 110, verso 1, no está hablando realmente de una batalla cultural. ¿Saben de qué está hablando? Está hablando de una batalla histórica. Esta es la historia del cristianismo. Dice en otras partes que el reino de Dios avanza en medio de la violencia. El griego original habla acerca de que el reino de Dios está como dando zancadas violentamente, avanzando en contra de la oposición. Esta es una batalla histórica, anunciada incluso desde Génesis 3, verso 15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta es la historia de los cristianos. Realmente tenemos dos opciones. Los creyentes hoy, a la luz del Salmo 110, verso 1 y la forma en la que Jesús lo cita en Mateo 22, tenemos dos opciones. O somos soldados o somos apóstatas. Un apóstata es un soldado cobarde, que ni siquiera después se toma como soldado. Un apóstata es aquel que está listo en la línea de batalla, en su posición, y cuando ve que la batalla arrecia y se viene dura, ese soldado huye como un cobarde. Ese es un apóstata. De esos estaba lleno el cristianismo, tristemente, en el primer siglo. El mismo Juan acusa a muchos de ellos en sus cartas. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido, pero apostataron porque no eran de nosotros. El Salmo 110, verso 1 nos pone en la realidad de la que hoy estamos. En una batalla, hermanos, recordemos algo, una batalla que vamos a ganar, así nos cueste a veces a algunos de nosotros la vida. Esta es una perspectiva, una implicación escatológica distinta. Los enemigos de Cristo son los que están siendo vencidos, no nosotros. La historia de la iglesia empieza con la victoria de Cristo, con su resurrección y su ascensión. Y progresivamente, conforme somete a todos sus enemigos, va a terminar finalmente en una victoria absoluta sobre la muerte, quien será el último enemigo. El pasaje de hoy, y claramente el Salmo 110, también lo expone Pablo en 1 Corintios 15, nos muestra que Jesucristo ha asegurado esa victoria al final de la historia, sobre toda oposición terrenal, antes de su segunda venida. Esta victoria de Cristo, estos enemigos que están siendo puestos por estrado de sus pies, está ocurriendo hoy. Ahora, es muy difícil verlo. ¿Por qué? Porque muchos creyentes le creen más a las noticias que a lo que la Biblia dice. ¿Saben ustedes que la gran mayoría de las noticias que hoy se escuchan y se hacen virales son las malas noticias? Pero eso no significa que no hayan buenas noticias. Lo que pasa es que están ocultas.
¿Qué es más atractivo, tristemente, para muchas personas de mente débil? ¿Qué es más atractivo? Es más atractivo una mala noticia. Pero yo les pregunto, ¿qué es el Evangelio? Es una buena noticia. Y tristemente, hoy, en la época en la que las redes sociales están creando una cantidad de gente ansiosa y afanada sin precedentes, las malas noticias son las que tristemente corren más. Pero mis hermanos, hoy yo les estoy predicando una buena noticia. Y es la que debiese tener más vistas. Yo feliz estaba porque uno de nuestros pequeños videos que Allison nos ayuda a hacerlos, ¿verdad? Y todo lo demás. Instagram me estaba felicitando. Tuviste 500 vistas. Ay, Dios, 500 vistas. Y lo que estábamos hablando eran buenas noticias. Pero no, eso no va a ser viral. Hoy no va a ser promulgado. ¿Por qué? Porque el negocio está en las malas noticias. Ahora, el negocio de las malas noticias, mis hermanos, es para la gente de mente débil. Los que han fortalecido su mente, los que creen tener la mente de Cristo, no miran esas noticias. Y si las miran con discernimiento para entender finalmente lo que realmente está pasando. Cristo está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Ay, no, usted, ahí está difícil porque mire lo que está pasando allá en Israel. No hay modo que termine la guerra. Y ya vio que mataron al presidente de Irán y yo digo que se lo tronaron. Y mire, y si eso pasa, China va a invadir Taiwán. Entonces, se saben todo eso. Y ni siquiera se lo saben bien. Repiten lo que apareció ahí en un reel, en un pequeño videíto de 30 segundos. Yo ya sé cómo está el mundo porque vi un video de 30 segundos de un chavo que conoce cómo está el mundo usted. Pero cuando aparece un morenito guapo, que les dice el Salmo 110, el morenito guapo soy yo. Cuando aparece un morenito que les dice, no, miren para el otro lado. La verdadera noticia es que Jesucristo está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. ¡Estamos ganando! Está raro usted, ¿no? ¿Por qué no se mira en Facebook? Porque ese no es el negocio. Mis hermanos, hoy de verdad me siento frustrado por solo poderles dar esta pequeña pincelada y en algún momento espero poder desarrollar nuestra perspectiva escatológica de una manera más tranquila, respondiendo preguntas y todo lo demás, y lo vamos a hacer. Yo creo que lo vamos a hacer en los días viernes porque es el espacio en donde podemos hacer preguntas y todo. Pero hoy me quedo un tanto frustrado por solo darles esta pequeña pincelada y espero les alcance. Cuando miren al futuro, mírenlo con los lentes del Salmo 110, verso 1. Mírenlo con Mateo capítulo 22, verso 44. Jesucristo está triunfando. Él está ganando. Y nosotros estamos ganando con Él. Aún así, estemos batallando contra diferentes problemas. Amén. Amén. Pongámonos de pie.